quinto encuentro sobre lo que es la sacramentología, esta síntesis a través de las clases virtuales. Espero que ustedes hayan aprendido muchísimo pues, en todo este itinerario, una enseñanza pues muy sintética pero pues fructífera. Y pues vamos a continuar con el tema del sacramento, la segunda parte. Continuamos con la confirmación y en los videos posteriores pues veremos los demás sacramentos, el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la unción de los enfermos, el matrimonio y el orden, que también es muy importante estudiar estos sacramentos para que tengamos claro cuál es su funcionalidad, el contexto histórico en el que se crearon, pero en especial la función que cada una de ellas tienen y cómo toda la sacramentología o todos los sacramentos que nosotros vayamos recibiendo esencialmente, pero a la misma vez construyendo existencialmente, va a comenzar a dar fruto durante nuestro proyecto de vida o durante nuestra vida sacramental. Entonces continuamos con el tema 8. Bueno, ¿qué sentido tiene la celebración de la Eucaristía? ¿Por qué se dice celebración? Hay una cosa que sí me gustaría un poquito pues como despejar. Jesús es un signo de contradicción, decía el Evangelio de ayer, febrero 2 del 2020. Que Simeón llega, está en el templo, es un sacerdote del templo, llega María y José primero a la circuncisión, segundo pues al culto, y observamos ayer que él hace el cántico de Simeón que nosotros recitamos en las completas. El hombre en el Evangelio afirma de que Jesús va a ser ley de contradicción ante todo lo establecido en ese tiempo, establecido religiosa, económica y políticamente. En todos los ámbitos, Jesús va a ser otro prototipo de espiritualidad. Va a cambiar hasta la imagen de Dios, que no es fácil en la sociedad porque se atreve a llamarlo Padre. Entonces eso le va a costar muchísimo y le va a costar la vida. Entonces Jesús cambia completamente el universo religioso. A eso es lo que yo me quiero enfocar. Él es la respuesta antirreligiosa a lo religioso, muchachos, a la patología de la religión. No a la religión como tal, sino a su patología. Cuando la religión se convierte en un instrumento para los intereses de las élites urbanas que habían en ese tiempo, la religión comienza a ser una patología porque no le ayuda a vivir al ser humano, sino que sirve para oprimir. Por eso lo condenaron de blasfemo y porque tomó la religión como un camino hacia Dios, muchachos. Dios nos enseña una esencia de la religiosidad, que es responder a la demanda del sufrimiento del otro. Y a través de cultos y del lugar y del tiempo. Ese culto, lugar y tiempo es lo que vamos a meditar o a reflexionar o a analizar durante esta clase. Entonces, Jesús lucha contra la patología de la religión. Cambia los actos del culto porque los declara cultos vacíos. Entonces, a veces vamos a las celebraciones litúrgicas y vemos que como no hay encuentro, como no está lo fundante, como no ha habido acción creadora, pues el culto es vacío porque el culto tiene que ser celebrado en lo que nosotros vivimos y no lo que vamos a vivir, lo que vimos en la clase anterior. Entonces él encuentra un culto totalmente vacío, un culto que se instrumentaliza a la gente. ¿De acuerdo? Entonces va a transformar el culto, lo va a transformar. Y lo vemos en los evangelios cuando el templo sirve como lugar de opresión hacia el pueblo. Y cómo él se emberraca, o cómo él se enoja, porque la religión se ha convertido en eso, en una patología que no le ayuda a realizar todas las dimensiones de la humanidad, sino que las oprime y hasta inculca un Dios, un concepto de Dios totalmente opresor, que justifica la riqueza de los opulentos y también justifica la pobreza de aquellas personas que viven en la vergüenza. Y aquellas personas que viven en la vergüenza aceptaban que era un castigo de Dios. Esa era la mentalidad del judío en ese tiempo. Por eso Jesús propone un padre amoroso y cercano, y en ese tiempo de Jesús era totalmente un escándalo llamar a un Dios padre, y más que fuera cercano, ¿no?
Entonces, porque en ese tiempo Dios solamente se encontraba en el templo, no se tenía una concepción de Dios fuera del templo, y Jesús también cambia eso y lo anuncia en la Samaritana, ¿de acuerdo? En Juan, en 4:21. Dios no está ni aquí ni en Jerusalén, o eso es lo que Jesús le va a plantear a la Samaritana. Dios está en cada uno de nosotros y nosotros tenemos el deber de manifestarlo, y el templo de nuestro cuerpo es para manifestar un aspecto esencial de Dios que está en nosotros. Por eso todos somos importantes en el bautismo, porque cada vez que nosotros mostramos a Jesús como sacramento, estamos construyendo nuestro bautizo. Sí, nosotros somos bautizados esencialmente, pero existencialmente construimos el bautismo cada vez que tomamos las decisiones que vayan de la mano al proyecto de Dios que quiere con cada uno de nosotros. Entonces los lugares, no, Jesús no está en ningún lugar, ni en una parroquia, ni, sí, está el sagrario, están los lugares sagrados, sí, pero lo esencial de Jesús en el cristianismo es que nos habilita en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces también habla de los objetos sagrados. Jesús dice que es el corazón puro, no las cosas lo que lo hace limpio al ser humano, o sea, ni los cuadros, ni los rosarios, para eso hay que guardarle respeto, pero la maldad y la gracia está en el corazón de cada uno de nosotros. Las cosas no nos transforman, lo que nos transforma es el encuentro con Dios y cambiar unos aspectos que no nos dejan humanizar diariamente y no nos dejan ser felices, pero es la metanoia, es como ir limpiando el corazón diariamente cuando nos encontramos con el Señor. Y no es partiendo de la moral y no es partiendo de la culpabilidad, es partiendo del amor. Cuando yo me encuentro con Dios, descubro que yo no nací para los vicios que yo tengo hoy en día o que cada uno de ustedes tiene. Pues en especial uno le puede ir a decir a los muchachos que están en los parques, afuera de las parroquias, que ellos no nacieron para fumar marihuana, ni para desgastar su vida así. Entonces es el corazón el que uno tiene que ir trabajándole con la gracia de Dios. Dios le va transformando el corazón cada uno de eso. Y en el momento de la moral, el tiempo, el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Nosotros tenemos que partir desde el encuentro, porque nosotros, nuestro discurso siempre ha partido de la moral y de la casuística, en donde que esto es pecado, esto es lo otro, no. Lo esencial de nosotros es llenarnos del Espíritu, como lo dice el primer capítulo, versículo 10 de los Hechos de los Apóstoles, para ir a difundir todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros durante nuestra vida sacramental. ¿De acuerdo? Además rompe con todo el dualismo de lo sagrado y lo profano. No es un religioso separado, desentendido con la realidad frágil. Eso hay que ponerle mucho cuidado, porque Jesús no es una seta que se escondió como Juan el Bautista. Son dos reinos distintos, el que plantea Juan el Bautista y el que plantea Jesús. Jesús come, Jesús es un comensal, Jesús come con los pecadores, cena con las prostitutas, cena con los recaudadores de impuestos. Es un Jesús que piensa que el bien prevalece sobre el mal. Entonces aquí es donde uno se pregunta, ¿será que salir a Halloween y todo ese tema me va a contaminar? Pero si lo que vimos en cuanto a los objetos no es lo que me contamina, sino el corazón. O podemos transformar el Halloween con un disfraz que edifique a la persona, que edifique a los niños. Ese es el cristianismo, no es un cristianismo que se esconde del mundo. Al esconderse del mundo nosotros estamos justificando que el mal prevalece sobre el bien, y Jesús nos enseña totalmente lo contrario. Para Jesús lo más sagrado son las palabras, los pobres, y se identifica con ellos. Miren, ustedes leen Mateo 25, el juicio final. Para toda la persona es sagrada por ser humana y habilitada por el Hijo. Ese es el proyecto de Él. Comer con aquellos que no se pueden defender. Comer con aquellos que no saben vivir. Es que si la gente peca es porque no peca desde el vacío, no peca desde el vacío. El pecado tiene un contexto histórico en el que Jesús trata de venir a ayudarnos a guiar y a redireccionar nuestras vidas. Celebrar la presencia de Jesús en medio de ellos en la iglesia primitiva. Esa es la Eucaristía, que Jesús nos enseña a vivir en su comunión, ¿de acuerdo? Y romper con todo lo establecido. Que hubo un Dios que nos amó y que nos ayuda a salir de la mazmorra del pecado, construyéndonos en el encuentro con el bautizo,
construye nuestra existencia, orando, tratando de llenarnos de la gracia, que no caigamos en la esperanza, que hay que levantarnos y construir un mundo mejor, un mundo que encontramos en la mañana y en la noche dejarlo mejor. Dios se sacrificó por nosotros. Jesús sacrificó toda su vida para enseñarnos a vivir. O sea, no es que Jesús solamente murió en la cruz y ya no. Jesús sacrificó todos sus planes. Jesús tenía sus planes. Yo me imagino que él tenía ya sus ideales. Pero al cumplir la voluntad del Padre prescindió un poco de lo que era sus planes individuales, me imagino, y se dio a la humanidad. Y compartió el pan. Esa es la Eucaristía. Y lo podemos evidenciar en la imagen. Cómo Jesús no busca privilegios, su fundamento no es el privilegio ni el éxito, sino que el fundamento de él es dejar una humanidad totalmente auténtica y feliz. Y eso es un sacrificio, pero no es un sacrificio resistente, no es un sacrificio que por obligación, no es un sacrificio que requiera de esfuerzo, sino que es un sacrificio con gratuidad. Son las renuncias que Jesús hace como la persona que, no por reforzarse, sino por gratuidad, porque Jesús se quiere dar, porque es tanto el amor que siente Él por el Padre que lo quiere compartir hacia la humanidad. Jesús no solo lo hizo en la cruz, sino en toda su vida, se sacrificó toda su vida. Y eso es lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Eso es la comunión con Dios. Yo acudo a la oración por gratuidad, por la necesidad y no por un reglamento moral, muchachos. Entonces uno se pregunta diariamente, ¿por qué la gente con el discurso de que si no va a misa eso es pecado mortal? ¿Acaso tenemos que ir porque nos toca? Es que en eso no consiste el cristianismo, qué pena muchachos. El cristianismo consiste en que me tiene que dar una satisfacción ir a misa porque es gratuidad, porque lo necesito, porque necesito de su presencia para poder tener herramientas para saber vivir, para fundamentar mi vida en el amor de Él y no en el amor de las cosas, ¿de acuerdo? Y es entregarnos en las manos de Él, pero a la misma vez trabajando en su proyecto que deja durante nuestra existencia un mundo más humano. Por eso es que nosotros fuimos bautizados, pero construimos nuestro bautismo, nuestra Eucaristía, nuestra confirmación, nuestro matrimonio, en dejar a nuestros hijos humanos cristianos para que se impliquen en el proyecto que nosotros debemos de vivir con Él. Esto es salir de la esclavitud de la ley y de ser libres. La Pascua también es existencial. No es la Pascua petrina, ustedes vemos a Pedro en los evangelios cobarde, buscando al Mesías Rey, pero en los Hechos de los Apóstoles después del Pentecostés vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que está construyendo el reino. Y hay transformación y Pascua existencial en él. Vemos a un Saulo que fue asesino y perseguidor de los cristianos, y después vemos a un Pablo anunciando el Evangelio y diciendo que Jesús es el que vive en mí. Y Pablo es el gran promotor de todas las comunidades que nosotros podemos evidenciar en las cartas paulinas. Sin Pablo no hubiera habido Nuevo Testamento. Entonces, miremos en ese sentido todas estas connotaciones. En este itinerario existencial que tuvo Jesús, compartió su ser celebrando una comida. Jesús era un comensal, le encantaba cenar con la gente, compartir, y de ahí en ese dinamismo enseñaba a vivir, ¿no? Y la gente lo escuchaba. Los judíos no compartían la mesa con los paganos porque ellos no compartían su proyecto, pero Jesús se sentaba con aquellos ajenos a sus proyectos para realizar su acción creadora como Zaqueo. Vemos la transformación de Zaqueo y todas esas cosas. ¿Qué proyecto estamos siguiendo con solidaridad, por ejemplo, nosotros? ¿Qué proyecto o qué vinculación nosotros tenemos en la Eucaristía o en cada una de las comunidades parroquiales? Jesús se inquieta y siempre está con nosotros en el sagrario. Entonces es cultivar la relación, el encuentro en el sagrario también, porque Él finalmente es el Emanuel con nosotros. Miren la connotación que tiene el tema de la Eucaristía, cómo Él transforma, cómo fue un signo de contradicción, cómo Él trató de reflexionar otro prototipo de humanidad. Y miremos el tema 9 del sacramento de la confirmación. El tema de la confirmación es que ya habíamos afirmado que no hay bautismo sin Eucaristía en las clases anteriores.
Pero, ¿qué son los otros sacramentos? Ya vimos las de la iniciación cristiana, como ya habíamos visto anteriormente, que es bautismo, Eucaristía y confirmación. Ahorita veamos los otros sacramentos, pero ¿qué son los otros sacramentos? Son servicios para salvar a otros, muchachos. Nosotros nos bautizamos, celebramos la Eucaristía y nos confirmamos para salvar a otros de la depresión, de todas esas cosas, muchachos. ¿Para qué? Pero ¿de qué infierno? O sea, ¿de qué infierno lo queremos salvar? Más que infierno es la vida existencial, muchachos. La gente necesita ser escuchada, la gente no sabe vivir, y eso es lo esencial de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Para qué, para qué uno se confirma? Es la gran pregunta. ¿Para qué me confirmo? ¿Para recibir el Espíritu Santo? Pero no se supone que ya lo tengo adentro. Es cultivarlo. ¿Para qué? Para que crezca en mí y no se duerma. Es que hay una concepción como muy ambigua en el tema de la confirmación, porque la gente se confirma, válgame la redundancia, para recibir el Espíritu Santo, pero es que yo ya lo tengo aquí. Jesús me está construyendo desde que yo nací. Es que el bautismo y la Eucaristía y la confirmación es reafirmar de que yo quiero hacer parte de ese proyecto voluntariamente, sin obligación. Entonces, eso son cosas muy distintas, ¿no? Y tenemos que cultivar, o sea, es cultivar y construir. El hombre tiene un rasgo innato, que es todo el código genético que nosotros tenemos, el color del cabello, la barba, el color de la piel, la contextura, el volumen corporal. Pero nosotros también tenemos unos rasgos adquiridos que vamos aprendiendo a través de hábitos o aprendizajes, y ahí entra la cultura, que viene de la etimología cultivo, y nosotros ahí podemos cultivar una espiritualidad y un modelo de vida como Jesús quiere de nosotros. Mire que la humanidad es tan importante estudiar esas bases humanas para poder nosotros entender el tema de la sacramentalidad, porque es que esto no solamente es de echar agua, de ungir, de recibir la Eucaristía, sino también de tener un encuentro con Dios para ir cultivando modelos de vida, muchachos, valores, ir creando necesidades auténticas y establecer un lenguaje auténtico para poder construir o para poder edificar, digámoslo así, autoestimas a las otras personas. Y ahí estamos salvando a todas las personas de nuestro alrededor. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo propio de la confirmación? Pues según la luz de los pueblos, es para vincularse. Acuérdense que hay que vincularse para tomar una función en las parroquias, en el proyecto de Dios. Pero también sirve, como lo dije anteriormente, para enriquecer su relación con Dios, para que finalmente quedemos obligados a difundir la fe. Mire, a mí lo que me llama la atención de un evangelio que no recuerdo cuál es, y me perdonarán, es que Andrés, que es el hijo mayor de Pedro, conoce a Jesús, ¿de acuerdo? Y Andrés se va de una corriendo alegre a decirle a Pedro que había encontrado el Mesías, pero con alegría. Y Andrés no llegó con moralidades de que eso es pecado, no. Simplemente Andrés se enamoró porque encontró al Mesías. Nosotros anunciamos eso con enamoramiento, con fervor, con ímpetu, con ardor. Ya lo sentimos en el corazón, se nos ve en la cara que estamos enamorados de Él, o nos enamoramos de la moral o de la norma o de la profesión de fe o de la doctrina. Esas son preguntas que nosotros nos debemos de cuestionar y de hacer. Hay una incorporación mayor porque su enriquecimiento con el Espíritu es más profundo y deliberado. ¿Cómo así deliberado, muchachos? Personal, que ya el bautismo ya me lo hicieron mis papás y no contaron con mi criterio. Ahorita en la confirmación cuento con mi criterio y le estoy diciendo sí al Señor. No estoy conforme con los modelos de vida que me engendran, los medios de comunicación, Daddy Yankee, Shakira, todas esas cosas o esos modelos portentosos de los futbolistas que venden un concepto de amor y un concepto de vida que no es el legítimo, sino que nosotros estamos inspirados a buscar la felicidad más allá del bienestar, ¿no? Y es en la llamada al encuentro del otro y es dejando huella, muchachos. Ustedes no saben el placer que uno siente cuando uno le ayuda a la humanidad o cuando la humanidad comienza a vivir bien, cuando Dios ha actuado a través de nosotros. La felicidad es totalmente increíble, ¿de acuerdo? Pero para esto se necesita total disponibilidad del sujeto. Nosotros tenemos que estar atentos a la puerta que Jesús está tocando, según el Apocalipsis, para nosotros, para que Jesús pueda transformar nuestro corazón, porque es que Él está afanoso, muchachos. Él está afanoso, Él está
que se trapea, que se limpia, y yo me lo imagino con su trapero, escoba, con su limpiador, limpiando todas las cosas del corazón que nosotros, que no deberían de estar ahí, y pues bueno, que porque nosotros somos seres con un presente herido, él las va sanando poco a poco, ¿no? ¿Cuántos jóvenes tienen la disponibilidad para confirmarse? Es la gran pregunta. ¿Cuántos jóvenes van obligados? Ahorita hay que evangelizar a los bautizados. Nosotros no solamente podemos hablar del sacramento, que tenemos un fenómeno, y es que los muchachos van a las parroquias y no están evangelizados. No van a reafirmar la fe. La confirmación la ven como un medio para casarse. Y entonces no hay proceso. Hay un concepto esencial de que ya está bautizado, pero no existencial, no ha construido su bautismo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto oramos para que incorporarnos en un auténtico proyecto y no en una visión dogmática y doctrinal de Dios, muchachos? Cuando uno no lee los evangelios, Dios se vuelve una ideología, una idea estática, que no transforma, que no se mueve y se queda en la cruz, y no experimentamos y no somos conscientes del dinamismo que Él tiene en nuestras vidas. En cuanto a lo que obliga al sujeto, en un mayor compromiso es de difundir la fe, la palabra y el testimonio, muchachos. La palabra y el testimonio. En la palabra es explicar cómo uno vive con Jesús, cuál es la relación que uno tiene con Él, cara a cara, no un Dios por medio de nuestros padres, no un Dios por medio de nuestros sacerdotes, sino un Dios cuyo encuentro lo hacemos personal con Él. Esa es la tarea del confirmando. Pues en testimonio responder lo que el bautismo y la confirmación es, muchachos. ¿De acuerdo? Mire, eso es lo auténtico de cada uno de nosotros. La confirmación es el sacramento de la adultez cristiana, porque me prepara para el ministerio de la orden o del matrimonio, muchachos. La confirmación es el sacramento de la adultez cristiana, porque me preparo para el matrimonio y el orden. Mucha gente se está casando sin una preparación legítima de lo que fue la confirmación. ¿Cuántos de nuestros seminaristas o de nuestros curas se ordenan malogrados porque se dedicaron a hacer otras cosas y menos a formarse en un seminario como debería de ser? Y se ordenaron sin fe, y nos casamos sin fe, y el matrimonio no dura mucho, y el orden sacerdotal se vuelve un infierno porque el sacerdote termina haciéndole daño a muchas personas en las parroquias, pero porque no le hemos puesto cuidado al tema de la confirmación y no le hemos enseñado a la gente lo que es verdaderamente Jesús de Nazaret, sino que nuestro discurso parte de sistematizar o de mantener firme lo que es la doctrina y el catecismo, pero la espiritualidad la prescindimos de lado, porque siempre buscamos refugio, porque nos da miedo el cambio. Entonces ese es el problema. La unción de la confirmación es para tomar conciencia de lo que soy y de que se abra el espíritu y se deje construir, pero también es el sacramento de la evangelización, muchachos. Es el sacramento de la evangelización. Y Pablo es un representante de un joven confirmando que va a misionar a toda la gente, y mire todo lo que hizo, muchachos. Pablo y su obra evangelizadora es lo propio del sacramento de la confirmación. Un hombre totalmente entregado a lo que es el mensaje, un hombre convencido de que lo transformó Dios, un hombre convencido de que Dios estaba adentro, un hombre convencido de que Dios lo perdonó. ¿Estamos convencidos nosotros de eso, que la mayoría de nosotros somos confirmandos? Es la gran pregunta. Pablo arde siempre en anunciar el Evangelio. Puede haber muchos cristianos con sacramentos, pero no lo son, no son sacramentos, muchachos. No son monumentos de la vida de la palabra de Dios. Digámosle al Señor, démosle gracias al Señor por este día, por enseñarnos el tema de la confirmación y el tema de la Eucaristía, para que nosotros podamos transformar y ser signo de contradicción, para que nosotros seamos un Pablo que anuncia con ímpetu todo lo que es el Evangelio, para que nos podamos vincular, para que podamos construir
nuestra relación con Dios y construir otro prototipo de humanidad, otro prototipo de mujer y otro prototipo de hombre. Dios los bendiga, cuídense mucho y que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sección.